Bueno, bienvenidos, presupuesto, contratación, gerencia de costos. Ya nos habíamos visto en riesgo. Esta vez les toca aguantarme 3 fines de semana. Iniciamos hoy, vamos hasta el 25, sábado 25. Estas diapositivas y bueno, todo el material que voy a ir utilizando estará en el drive que les compartí. Eso es algo de lo que le decía a Jason. Ahorita en un momento le hago envío de esos correos. Y bueno, ¿qué vamos a ver acá? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Aunque se supone que al momento, ya sea laboralmente o por las asignaturas que han visto, ya han visto, bueno, la de alcance, se me olvidó el nombre exacto, planeación. Lo cierto es que a veces hay personas que no tienen claros ciertos conceptos previos para llegar a trabajar la determinación de costos, elaboración de presupuestos. Entonces a mí me gusta destinar una clase para ver de manera muy rápida, muy resumida, sin tanta profundidad, lo que serían pues esos aspectos previos. Estoy hablando temas como programar el proyecto, determinar la duración de las actividades, la diagramación, la determinación de la ruta crítica, bueno, ciertos aspectos que la gran mayoría ya están familiarizados. Si ya vieron esa asignatura, bien, pero incluso a veces pasa que laboralmente no. ¿Para qué? Para que ya partiendo de ahí sí pasemos como tal a lo que es la determinación de costos, elaboración del presupuesto, del flujo de caja periódicamente, y ahí vamos en la fase de planeación. ¿Por qué es importante ver esos aspectos previos? Pues porque es el punto de partida para la determinación de los costos. Y hasta ahí quedamos en la parte de planeación. Ya después, que sigue lo que tiene que ver con la gestión como tal, el monitoreo, el control de costos, Entonces vamos a ver algunos indicadores, vamos a revisar unos análisis gráficos, cuantitativos, a revisar algunos ejercicios, de manera resumida ese es el curso. La hoja, el formato de presentación de la asignatura igual está en el drive. Ahí está toda la información que les estoy diciendo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Todas las cositas pues que vayamos haciendo ahí por los laditos, talleres, todo eso, va a valer el 40%. Un 30% va a ser un caso de una boda. ¿De qué boda? Por si acaso, este libro, el de Guido y Clemens, está ahí en la carpeta, dentro de lecturas generales en libros, Guido y Clemens 2012. Este lo vamos a estar usando, diría que un poquito más de la mitad del curso. Si ustedes ven la parte 2, lo que es capítulo 7 es lo que tiene que ver con determinación de costos, presupuesto, valor devengado, y ahí se plantea un caso de una boda. Bueno, en realidad se plantea desde el capítulo 4 y se trabaja durante todos esos capítulos, incluso en el 8, para llegar a determinar el presupuesto de la boda. De manera resumida, es un ejercicio de, ok, estas personas se quieren casar, en tal fecha deciden casarse, se quieren casar en tal fecha, hay un tiempo determinado para plantear el proyecto,
y es el ejercicio de llegar a determinar, necesitamos tanto tiempo para desarrollar el proyecto, se nos va tanto dinero y lo vamos a hacer de esta manera. Ya ahorita más adelante en la clase vamos a ir mirando un poco más del caso. ¿Cuál es la idea? Que trabajen en equipos. Creo que ustedes ya están en equipos conformados. Sin embargo, si que me ha pasado, si ya se pelearon eh, y se van a reorganizar, yo no tengo ningún problema. Si alguien quiere trabajar solo, porque también me ha pasado, no voy a dar detalles por supuesto, porque la idea tampoco es escarnecer aquí a alguna persona, pero hubo un grupo que tuve que dentro de un equipo hubo una pelea tan fuerte que de verdad quedaron prácticamente trabajando solos. eh, ya es decisión de ustedes, pero lo que sí les sugiero es que no tomen esas decisiones hacia el final. Me explico. Si van a redistribuir sus equipos, no sé, háganlo hoy, háganlo mañana, no se esperen hasta dentro de 8 días. Incluso la clase antes pues de presentar el caso, ya ahorita hablamos de eso. eh, Fue una experiencia algo incómoda cuando pasó eso, que fue una clase antes de presentar el caso que se separaron en el equipo. ¿No? ¿Por qué les digo que no? Porque ya se darán cuenta, pues hombre, si yo voy a empezar a hacer el trabajo solo, pues tengo que empezar de ceros. Y estamos hablando de que puede llegar a ser bastante trabajo para hacer yo solo en un día. No que sea difícil, pero puede llegar a ser bastante. ¿Mm? ¿Cuándo van a presentar ese caso? En la última clase, el 25, para que vayan ahí tomando nota. El 25 máximo, y estoy exagerando, 8 minutos por equipo. Entonces es importante no solo que preparen el contenido, sino que de verdad revisen y ajusten el tiempo de la presentación. Que si tiene que hablar todo el equipo, no, que ustedes eligen, habla una persona, hablan dos, hablamos todos, no tengo lío, que lo vamos a hacer en Excel, en Project, en PowerPoint, no tengo lío con eso tampoco. Asegúrense, y es lo otro, si de pronto voy a utilizar algún programa diferente, que lo tengo solo en mi portátil o en el computador de la oficina, pues asegúrense de que lo van a poder presentar, ¿no? De que no van a tener inconvenientes, que no me abrió el archivo ni nada de ese tipo. Y el otro 30% va a ser algo similar, pero ya no del libro, eso que ustedes ven ahí de consultoría final. Yo voy a ser cliente de ustedes, vamos a simular un ejercicio en el que yo voy a desarrollar un evento y ustedes se van a encargar de decirme le cuesta tanto y está organizado así el flujo de caja. Es hacer exactamente lo mismo pero en dos escenarios diferentes. De ese tema de la... bueno, pues hace bastantes años, pues digamos, trabajaba en el sector entretenimiento y bueno, hace unos años estoy retomando. Claro, les voy a dar información desactualizada, me refiero a eventos pues que hice previamente. No pretendo por supuesto obtener una consultoría gratis, ya lo que estoy haciendo de aquí en adelante pues ya es diferente, les daré información de eventos que ya he realizado. Igual, para trabajar en equipo,
para presentar el 25, máximo 8 minutos por grupo. Ustedes deciden quiénes presentan. Ya ven ustedes el tema de cómo trabajan en equipo, si todos le van a meter la ficha a ambas cosas, o entonces ustedes encárguense de este y nosotros nos encargamos de este. ¿Qué particularidades hay tanto en la boda como en el tema de la fiesta? Ya ahorita destinaremos un tiempo para que lean el caso de la boda y notarán que hay muy poca información y tengo que hacer muchos supuestos, y en ese sentido llega a haber un rango bastante amplio en los presupuestos de las bodas, porque pues no, digamos, no sé, yo puedo suponer que la voy a hacer, ejemplo, en la playa, en una iglesia, que voy a contratar, yo que sé, el artista top del momento, algo moderado, y vas a decir algo, Paula, me pareció. ¿No? Vale. Entonces llegan a haber bastantes diferencias en los presupuestos presentados, normal. Es más, de hecho, ¿qué suele pasar? Equipos donde hay personas casadas llegan a haber presupuestos moderados. Equipos donde hay personas solo solteras, mejor dicho, botan la casa por la ventana. Normalmente, ¿no? Hay excepciones, pero normalmente eso es lo que pasa. Con el tema de la fiesta, como ya son menos supuestos los que ustedes tienen que asumir y es más la información que yo les tengo que dar, el rango de presupuestos es más delimitado, y tiende a ser más homogéneo los resultados que presentan. Llega a haber cierta variación, sí, porque igual hay ciertas decisiones que ustedes toman. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta o está todo claro? Sí, Liliana. Profe, buenas noches, qué pena, es que yo me conecté hace unos minutos Sí, y no señora. sé si ya lo preguntaron. Es para que podamos determinar o que usted nos indique ese primer 40%. Ahí dice quizzes, talleres, tareas. O sea, ¿son cuántos quizzes, cuántos talleres? ¿Es un solo taller? ¿Son tareas? ¿Ese 40% de qué se compone? Ese 40% se compone de actividades que vayamos haciendo en clase. No te puedo decir en este momento exactamente cuántos quizzes, cuántos talleres. Yo sí tengo que decir que, por supuesto, tengo planeados ciertos ejercicios, pero digamos que depende un poco de cómo se dé la clase. Han habido grupos pequeños, por ejemplo, de 10, 13 personas que se prestan para hacer muchísimas actividades. A veces grupos más grandes da para menos actividades, ¿no? Casi que, no sé, les puedo decir, lo que sí les puedo decir es, primera y segunda clase, sí o sí no vamos a tener actividades adicionales. Primera y segunda, no, por lo menos hoy no. Ya depende de qué tanto avancemos hoy, casi que seguro mañana tampoco. De pronto alcancemos mañana, y si no, a partir de la tercera, ahí ya vamos viendo, depende cómo avance el curso. Es más, quizzes, pues yo puse quizzes, pero van a ser más que todo talleres. ¿Listo? Sí, profe. No sé si puedo. Perdón. No, ya puedo. Gracias, profe, gracias. Vale, con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario hasta el momento? Todo claro. Profesor, Sí, señor. una consultica. Sí, señor. Yo estuve mirando hace un momentico, no sé si fui a la carrera, en el tema de los libros, ese libro que está en español no está en la carpetica. Vi como 4 libros que están en inglés,
Pues tengo esa dudita, pero lo miro más tarde. ¿Está hablando de este libro, Raúl? De este libro, profesor, del que nos acabo de pasar. De ese, ¿sí? Sí, señor, sí, correcto. Por ejemplo, me voy a ir aquí al Drive, Será ahí. al link que les envié. Sí. Ahí es la carpeta que les envié. Lecturas generales. Lecturas generales, libros. Libros. Y el que dice Guido y Clemens. ¿Cuál? Guido y Clemens. Guido y Clemens 2012. Listo, correcto. ¿Listo? Vale. Listo. Muchas gracias. Con Listo, gusto. listo. Entonces, voy a tocar unos temas muy por encima en este momento. Punto de partida del proyecto, haber establecido el objetivo. Ya habían revisado previamente quizás en otras asignaturas. Importante pues las características, que sea alcanzable. Yo no puedo fijarme un objetivo por deslumbrar a la junta que sé que no va a cumplir. Específico, que sea medible. No quiero entrar en discusiones políticas, pero me sirve mucho de ejemplo objetivos de campaña tipo disminuir la pobreza. ¿Cómo? ¿En cuánto? ¿En cuánto tiempo? Todo eso tiene que quedar claro dentro de un objetivo, y en un proyecto no es la excepción. Esos son algunos ejemplos de objetivos, de proyectos tomados de ese libro. Quiero dejar aquí algo claro respecto a esa última parte de con un presupuesto de o que no rebase. Cuando yo me enfrento a presupuestos, yo puedo estar en dos situaciones, y sé que laboralmente la gran mayoría habrá estado en ambos. Que me digan, queremos hacer esto, analícelo, estúdielo y dígame cuánto necesitamos, y entonces yo parto del objetivo para llegar a determinar cuál es ese presupuesto total. O cuando me dicen, queremos hacer esto y esto es lo que hay, ya me están delimitando el presupuesto. Aún si estoy en el primer escenario, en que yo sé cuál es el objetivo del proyecto, que todavía no he determinado los costos, hablaríamos de un objetivo en dos partes. Planteo un objetivo preliminar sin tener en cuenta el presupuesto, hago todo lo que vamos a hacer de determinar los costos, el presupuesto, y luego simplemente modifico el objetivo, pues añadiendo con un presupuesto de tanto. Si es el tipo de proyecto en el que me dicen, necesito hacer esto y este es el dinero que hay, pues nada, si nos devolvemos por ejemplo a la triple restricción, pues si ya me están fijando los costos y casi que el alcance, yo esperaría que me dejen flexible el tiempo, o si me fijan el presupuesto y el tiempo, yo esperaría que me dejen flexible el alcance, porque creo que tienen claro donde me dejen fijo tiempo, costos y alcance, la calidad se ve fuertemente comprometida, y por supuesto la idea es que eso no pase. Luego del objetivo nos vamos al alcance, que es lo que se va a hacer, lo que se espera, cuál es el entregable, los entregables,
Y por supuesto, detrás de eso llega a haber un documento, ¿no? Y varios elementos. Ahí ven algunos. Hay documentos de alcance de proyecto muy resumidos y otros muy extensos. Más allá de que van estos criterios, que van otros, que está extenso, que está corto, pues simplemente entre más claras queden para mí las condiciones en que se va a trabajar, cuáles son mis responsabilidades, a qué me comprometo, hasta dónde voy yo, qué tanto en ambas vías, ¿no? Ya sea como cliente o como empresa, qué tanto puedo exigir yo como cliente, o cuáles son los límites, va a ser mucho mejor y se van a evitar situaciones incómodas que se presentan por montones. No sé si aquí alguien haya vivido situaciones de clientes que solicitan cambios y cambios y cambios, o llegan a haber muchas modificaciones, y a veces es simplemente porque hubo aspectos que no se dejaron claros desde el principio, desde el alcance. No lo vamos a ver ahorita, pero si ustedes quieren, ahí en las diapositivas hay un ejemplo de un documento de alcance de un proyecto. Ahí lo pueden ver, y si no, pues igual tienen varios de sus proyectos. ¿Qué quiero que hagamos en este momento? Quiero que empecemos, no sé, que se tomen 15 minutos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir intercalando. Yo hablo, ustedes van mirando, yo hablo, ustedes van mirando. No todas las clases, sobre todo hoy y la mitad de la clase de mañana. De lo del caso de la boda. Entonces, si ustedes se van al capítulo 4, que creo que inicia como por acá. Listo. En el capítulo 4, en el libro de Guido y Clemens, en la página 161 del documento, encuentran la descripción del caso de la boda. Ustedes ven ahí, es algo muy corto, y esa es toda la información que se da de todo el caso. Se trabajan distintos aspectos a través del texto, pero la gran mayoría de información son supuestos que ustedes van a fijar. Ustedes ven ahí, pregunta 1, elabore una lista de supuestos que sirva como punto de partida para la planeación de la boda. Bueno, y sí o sí se van a casar, no es válido que no se van a casar. Eso es lo que les coloco aquí, que responde a la pregunta 1 del caso 2. Ojo, no les estoy pidiendo que me envíen. Y de lo que vamos a ir mirando ahorita, no pretendo que ya todas las preguntas queden completamente resueltas, pero sí que en equipo empiecen a pegarle una miradita al caso, empiecen a revisar, y por supuesto, si hay inquietudes, bienvenidas. Entonces, bueno, les coloco ahí en rojo porque no necesito que lo hagan. Elabore un documento de alcance del proyecto. Simplemente para decir, si se fuera a realizar, sería en ese momento, ¿no? Cuando se están fijando los supuestos, y cuando yo me voy a casar y voy a contratar un planeador de bodas, ¿no? Ahí es importante dejar claro, ok, qué es lo que el planeador de bodas me va a ofrecer, qué es lo que yo quiero, ¿no? Es un poco la óptica del caso. Hagan de cuenta, ustedes van a ser
planeadores de bodas para la boda de Peggy. Entonces, nada, mm, reúnanse, sí, 15 minutos, 20 minutos, bueno, en 15 minutos miramos. Y si tienen preguntas y de pronto necesitan que me una a la sala de ustedes, me cuentan y ya seguimos en 15 minuticos, ¿listo? Sí, Liliana. Profe, o sea que lo que tenemos que hacer es leer el caso y hacer el alcance, En este o no hay momento que hacer el alcance. no hay que hacerlo. Ay, Ay, no escucho. ¿Estás hablando, profe? Ay, ¿qué perdón, pasó? disculpa, ya había silenciado el micrófono y no me había dado cuenta. Eh, no hay que hacer el alcance, les puse del alcance, lo puse en rojo simplemente para decirles si fuera a hacerlo sería en ese momento, pero no lo tienen que hacer. Efectivamente, les pido que lean el caso y que empiecen a trabajar en, ok, cuáles son los supuestos que ustedes van a utilizar para empezar a planear la boda. Ok, los supuestos, profe, ¿y el grupo de cuántas personas son? Eh, los que ustedes quieran, normalmente son equipos de 5 o 6 personas. Eh, si quieren 5 o 6, pero también, como les digo, a veces hay equipos que se pelearon, se dividieron y que estamos 3 y 3. Tampoco tengo problema con eso, ¿listo? Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Y mientras tanto, bueno, yo voy a enviarle aquí los correos a Jason, cualquier cosita me cuenta. Bueno, entonces, como ustedes habrán visto ahí en el caso, es poca información. ¿Sí? Sí o sí, pues nada, el 31 de diciembre toman la decisión de casarse, deciden que se van a casar el 30 de junio. Eso quiere decir que tenemos 180 días para trabajar en la boda. Eh, Está ahí la discusión que los papás del novio quieren una cosa, los papás de la novia quieren otra cosa, ¿no? Y supongo que estuvieron trabajando en, no sé, vamos a hacer la boda de este tipo, que en otro restaurante, que en otro sitio. Eh, Supongo que habrá sido un poco la discusión que llegaron a tener en este momento, ¿no? De pronto, casi que seguro les quedó pendiente revisar algunos supuestos, ya más adelante lo revisarán. Eh, no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Pero sería importante también tener en cuenta lo que tiene que ver con el plan de calidad. ¿Por qué no entramos en detalle? Uno, porque no es de esta asignatura. Dos, porque si de pronto aquí hay alguien que trabaje en calidad, o sea, es un tema amplio, ni siquiera pues de una asignatura da para especialización en maestrías de gestión de calidad, ¿eh? Es un tema bastante amplio. Y tercero, pues no es mi área fuerte. Eh, pero sí que quiero rescatar del plan de calidad en cualquier proyecto. Sí se debe tener en cuenta efectivamente en la industria en la que yo estoy, qué normas me afectan, y me afectan es simplemente qué normas me rigen, qué normas debo cumplir, qué normas me limitan. Y por supuesto, estamos hablando de que yo espero que los proyectos que yo haga estén enmarcados en legalidad, ¿sí? No pretendo saltarme ninguna ley ni nada, debo conocer, ¿sí? eh, especificaciones técnicas, ¿sí? Que va un poco de la mano con el alcance. eh, Ahí veíamos en la diapositiva anterior eh, las, bueno, las características, como las medidas de aceptabilidad. eh,
todo, mejor dicho, todo el detalle. Hay proyectos de proyectos, hay proyectos donde esas especificaciones técnicas son muy sencillas, como hay industrias donde eso, mejor dicho, es una cosa larguísima, ¿m? Que son especificaciones técnicas. Yo qué sé, si ustedes van a comprar cualquier dispositivo electrónico, en cualquier página siempre van a encontrar especificaciones técnicas, como cierta información mínima, y todo eso que ven ahí, a mano izquierda, pues son características como tal de mi negocio, de mi producto, y lo que vemos ahí a la derecha pues es, ok, ya está definido cuál es ese producto que yo voy a entregar, o que como cliente voy a comprar, eh, pero yo como empresa, ¿cómo controlo, cómo gestiono la calidad? Y entonces yo como empresa también debo definir las herramientas, las técnicas, y no solo las herramientas con las que voy a medir la calidad, sino los momentos, definir la periodicidad, todos los instrumentos de auditoría, de calidad, todo eso es importante definirlo. Aquí no compete, pero no quería dejar de mencionarlo. De la triple restricción ya lo han visto, pero quiero que tengamos aquí en cuenta algo que previamente lo mencioné por encima, que tiene que ver esto de la triple restricción con presupuesto, con determinación de costos. Sin ninguna duda, pues está acá, pero ok, fíjense que yo les decía, si yo estoy en un proyecto en el que me dicen, este es el proyecto, lo que yo quiero, dígame usted cuánto me cuesta, estamos hablando de que se está respetando la triple restricción. Me pueden decir, no sé, el alcance, la calidad, el tiempo, quiero esto para dentro de una semana, lo que sea, y tengo libertad en el costo, no hay ningún problema. Si es un proyecto en el que ya está fijo el costo, que pasa también y no está mal, lo que está mal es cuando me fijan costo, alcance, tiempo, sí o sí se va a ver comprometida la calidad. Entonces yo debo tener muy claro primero a qué tipo de proyecto me enfrento. ¿Tengo presupuesto libre? No lo tengo. Y si no lo tengo, ok, ¿cómo está el alcance? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está? ¿Cómo es el plan de calidad? Todo el plan de calidad a la final pues va a repercutir acá en esta parte de la triple restricción. Eh, y después de todo eso, listo. ¿Qué sería lo primero que nosotros haríamos? Y pues creo que ya lo han visto, definir la estructura de desglose de trabajo. Aquí yo les voy a pedir para la boda, para la fiesta, bueno, de la fiesta mañana les doy más información. En este momento solo la mencioné. Mañana en clase destinamos un tiempo para darles toda la información, ¿vale? Ojo, que les voy a pedir que hagan una estructura de desglose de trabajo, pero yo como tal no voy a calificar pues estructura de desglose de trabajo. Entonces, ¿para qué les pido que lo hagan? Porque sí o sí lo voy a necesitar para empezar a hacer el desglose de las actividades, la programación, determinar la duración del proyecto, y distribuir los costos. Por eso les decía, sí o sí pues se necesitan ciertos conceptos, para empezar a hablar de costos y presupuesto. ¿Qué planteamos en la estructura de desglose de trabajo? Pues es sencillamente cómo lo vamos a hacer. Con el alcance definíamos qué, con la EDT cómo. Ahora, aquí lo que hacemos es plantear
tipo organigrama por paquetes de trabajo. Que quiero que quede claro, no todos los paquetes de trabajo van a tener el mismo nivel de desglose. Como así, yo puedo tener paquetes de trabajo, no sé, aquí de un nivel, de 2 niveles, de 3 niveles, porque a veces se piensa, no sé, que yo estoy trabajando todo de 3 niveles, entonces todos los paquetes de trabajo tienen que quedar de 3 niveles. No. ¿Qué tantos paquetes de trabajo van a haber? Pues simplemente va a quedar por entregables. Cada paquete de trabajo me va a mostrar un entregable dentro del proyecto. Ojo, no son actividades, son entregables. So- Ay, perdón. Son entregables, muchachos. Si nos vamos a la boda, por ejemplo, regálenme un momento, ya bueno. Listo, muchachos, qué pena. Y me tocó tomar una pastillita. Qué atorada más fea. Pero bueno. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la boda, no sé, va a llegar a un entregable, la ceremonia religiosa. Detrás de ese entregable pueden llegar a haber muchas actividades, pero ok, identifiqué un entregable, ceremonia religiosa, de pronto otro entregable, servicio de banquete. Ahora, ¿qué tanto se desglosa? Igual, esto ustedes ya lo habían visto. Pero efectivamente va a depender mucho del control que se ejerce, de qué tanto se va a monitorear, y por supuesto de qué tan al detalle necesito. Ya en este nivel ya es claro cuál es el entregable, o de ese nivel hay que seguir desglosando, y así se determina la estructura de desglose de trabajo. Aquí hay un ejemplo, un proyecto que es un estudio de mercado de consumo. Simplemente tienen aquí cuestionario, reporte. Bueno, por si acaso aquí colocaron pues quién es el responsable. Hay partes pues donde se hace la estructura de desglose de trabajo y no se relaciona el responsable. Y aquí va otro nivel, y hasta ahí llega. Eso quiere decir que aquí tiene que haber un entregable, aquí tiene que haber otro entregable, aquí otro entregable y aquí otro entregable. Estos dos tienen que ver con el reporte, estos dos tienen que ver con el cuestionario. Otra forma de ver la estructura de desglose de trabajo es pues ya como una lista estructurada. Aquí, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Que ahí sí están relacionando cuáles son esos entregables. Y efectivamente hay un entregable claro de este paquete, que es el cuestionario aprobado, de este paquete este entregable, y así sucesivamente. Si yo llegara a tener en un paquete de trabajo 2 entregables, seguramente estaría hablando de 2 paquetes de trabajo.
que quizás me hizo falta reorganizar. Aquí todavía no estamos hablando del tiempo, de la duración de las actividades, pero noten que yo tengo claro cuáles son esos entregables. Recordemos que dentro del alcance, pues que iría dentro del alcance, cuáles son esos entregables. Por eso es que ese documento es importante, no lo vamos a trabajar acá, pero yo como empresa, con ese documento de alcance, parto de ahí, mejor dicho, para lo que sigue el desarrollo de la lista, perdón, de la estructura de desglose de trabajo. ¿Alguien tiene una pregunta de la EDT? ¿O de algo? ¿O todo está claro hasta el momento? Está claro, profe. Listo. Ojo, empiecen a mirar, pues les digo porque, pues sí, si yo les dijera, esperemos pues hasta que terminen todo, no, mejor dicho, no nos da el tiempo. ¿Cuál es la pregunta 2? La EDT de la boda. Entonces empiecen a revisar, listo, voy a planear la boda, cuáles son esos entregables, cómo estaría mi EDT. Es completamente normal que no alcancen a terminar en este momento, o incluso que si llegan a terminar, que de pronto, no sé, se reunieron mañana y trabajándolo un poco más le hicieron algunas modificaciones. Aquí creo que la gran mayoría tiene claro que, no sé, definir la EDT no es en un proyecto vida real, no es un ejercicio de 15 minutos. Entonces, bueno, nada, pues tómense 20 minuticos. Si, una vez más, si necesitan que vaya a la sala de alguno, me avisan, ¿listo? Vale, profe. Listo. Yo supongo que si no me fui a la sala de alguno es porque no tienen preguntas. Ya después que uno ha determinado la estructura de desglose de trabajo, ¿cuál sería el paso a seguir? Determinar las responsabilidades. Ampliar un poco. Ojo, aquí tenemos una matriz de asignación de responsabilidades. Más allá de si se utiliza esta matriz, si se utiliza otro método, ¿qué es lo importante? Que yo determine primero cuál es el rol de cada persona en el proyecto. Ahí ustedes ven P y S. P es principal y S creo que es soporte, algo así. Principal y soporte, sí. A cargo de qué entregable, a cargo de qué paquete de trabajo, quién va a estar al frente, y si va a estar sola esa persona o va a tener personas que lo apoyen. Hay paquetes de paquetes, hay unos que definitivamente yo puedo solo con ese paquete de trabajo, como hay paquetes que es muchísimo trabajo y uno solo no puede, así como llegan a haber personas que se puedan encargar de varios paquetes de trabajo, y ahí ustedes lo evidencian. Por ejemplo, aquí Pat, bueno, aquí es de un festival, un tema de entretenimiento, pero bueno, independientemente del proyecto, aquí se ve de principal en contratista de juegos mecánicos, de soporte en permisos, y así llegan a haber personas de pronto involucradas en varios paquetes de trabajo. Ya después llegaríamos a revisar, claro, que puede que yo tenga una sobreasignación. Si lo estoy haciendo en Project solito me manda la alerta, pues, de que eso aquí está mal. Pero independientemente de si lo estoy haciendo en Project, lo estoy haciendo en otro software, lo estoy haciendo manual, debo tener claro quién es el responsable y sobre todo cuántas personas voy a necesitar.
yo puedo tener claros cuáles son los entregables en el alcance. Definí mi estructura de desglose de trabajo partiendo de esos entregables en el alcance. Eh, y ahí me hago una idea de qué tantas personas necesito vincular en el proyecto. Para evitar que de pronto tenga que sobrecargar, pasa en la vida real y lo digo muy en serio. No sé si les haya tocado, es horrible. eh, Cuando les piden un montón de cosas y todo es urgente y todo es importante, y mira a ver cómo se las arregla. Pero también el caso opuesto no sería para nada bueno, que entonces de pronto tengo personas de más y les estoy pagando por no hacer nada. Fíjense que ahí estaría incurriendo en sobrecostos. Ahora, si contrato menos personas de las que debería, ¿estoy ahorrando? No necesariamente. Si a simple vista yo digo, no sé, aquí hay 14 personas, eh, necesito 14 personas, a todas les voy a pagar 1.000.000 mensual, y si en vez de contratar 14 contrato 10, y me ahorro 4 millones mensuales, aparentemente sí, pero ¿en qué va a repercutir eso? En la calidad, sí o sí en la calidad. Y depende del tipo de proyecto, depende de qué tan grave. Porque si son situaciones en las que de verdad hay personas con sobrecarga de trabajo, una de dos, o no se alcanzan a cumplir todos los entregables, o si se alcanzan a cumplir, muchos de esos entregables va a ser por cumplir, porque sencillamente ya no daba más, y tampoco es la idea. Recuerden que la idea es no comprometer la calidad. Entonces, parte importante es determinar cuántas personas necesito vincular y qué rol van a jugar. Hablando de la boda específicamente, bueno, y el principal recurso pues va a ser el recurso humano en la gran mayoría de proyectos. En el caso de la boda, ojo, les dije que la idea es que lo vean con la óptica de ustedes son planeadores de boda. De pronto conocen, de pronto no tienen ni idea, no importa, de pronto ya son casados o han asistido invitados a varios matrimonios, de pronto poco. ¿Qué hace un planeador de boda? Yo me voy a casar y entonces voy, lo contrato y le digo, encárguese de todo, y me desentiendo de todos los detalles, y el planeador de boda se ocupa de el más mínimo detalle. Por supuesto, hay planeadores de planeadores, depende de mi presupuesto, de muchas cosas. Hay unas bodas, wow, bastante ostentosas. Pero bueno, para todo hay gustos. Pero entonces, si ustedes van a ser planeadores de boda, no se trata de que, ejemplo, son un equipo de 5 estudiantes y que empiecen a repartir responsabilidades entre ustedes 5. O que entonces la boda es de Tom y Peggy y empiecen a repartir responsabilidades entre Tom y Peggy únicamente. No sé, pueden colocarle en persona 1, persona 2, persona 3, que se den cuenta, ok, para el cumplir con lo que nosotros queremos, para atender a esa estructura de desglose de trabajo, necesitaríamos tantas personas. Porque si yo como planeador de boda, no sé, necesito 5 personas y todo me pongo a hacerlo yo, pues va a llegar un punto en que colapse, en que voy a incumplir lo que sea. Y fuera de planeador de bodas, en cualquier proyecto, ¿no? Si yo no tengo todas las personas que necesito, o si tengo de más, ¿no? Porque ambos extremos son malos, se van a ocasionar problemas. Entonces, ahí es importante definir quiénes son las personas responsables y el rol, pues el rol que juegan, ¿no? Responsable en qué actividad, en qué paquete, perdón,
o está de soporte. Y asimismo, adelantándome un poco a la determinación de costos, pues yo llego a determinar el costo de mi recurso humano. Si yo sé que voy a necesitar, ahí va un tema un poco de perfil de los cargos. Si yo sé que necesito personas con cierto perfil, bueno, que va a ser el responsable principal de un paquete que necesita ciertos conocimientos, ok, necesito profesional en esta área, le va a pagar, yo qué sé, 3 millones de pesos. Pero no, de pronto necesito son personas de soporte, de pronto apenas bachilleres, les va a pagar el mínimo. Entonces una parte es la cantidad, y también hacerme una idea de qué perfil va a tener esa persona. No puedo poner de responsable principal a cualquier persona. Va a necesitar ciertos conocimientos mínimos, de pronto formación, de pronto no. Si nos vamos específicamente a la planeación de bodas, nada, todo el conocimiento lo tiene principalmente el nombre de la empresa, es decir, la dueña, el dueño de la empresa de planeación de bodas. De ahí para abajo llegan a tener algunos técnicos a veces, y de resto llega a tener personas a veces sin formación universitaria, más de soporte, pero bueno, tampoco pretendo que nos volvamos expertos en planeación de bodas, por si acaso el ejercicio, más allá del tipo de proyecto que estemos mirando, no se trata de que nos pongamos a investigar, que duremos quién sabe cuánto empapándonos de la planeación de bodas. Más allá de eso es el ejercicio de voy a plantear todo el proyecto para llegar a determinar el presupuesto. ¿Listo? Ya una vez que yo tengo mi estructura de desglose de trabajo, donde tengo claro cuáles son los entregables de cada paquete, paso a definir qué actividades se requieren para cumplir con ese entregable. Por ejemplo, siguiendo con el mismo proyecto del estudio de mercado de consumo, habíamos dicho que en este paquete de diseño el entregable era el cuestionario aprobado, pero para llegar a ese entregable ahí se identifican 5 actividades que son las que ven, y así en cada uno de esos paquetes de trabajo. Puede que yo tenga un paquete de trabajo con una sola actividad, como puede que tenga un paquete de trabajo con un montón de actividades. Ustedes lo ven ahí, hay de 5, 3, 2, 3. También es importante saber eso, no todos los paquetes de trabajo van a tener la misma cantidad de actividades. Y esas actividades a la larga van a ser las que yo voy a utilizar ahí sí para definir el orden, ¿no? La secuencia, hacer como tal la programación del proyecto. ¿Tienen alguna pregunta, comentario hasta ahí? ¿No? No, señor. Vale. No, señor. Listo. Una vez tenemos esas actividades claras, ¿qué pasamos a hacer? A secuenciarlas, ¿no? Hay distintos métodos, algunos ya los habrán visto, pero de una u otra manera pues todos son técnicas de planeación de red. Lo común, ¿no? Llegan a haber algunas diferencias, depende del texto, lo que sea, pero básicamente esta es la información que lleva: la descripción de la actividad, número de la actividad, persona responsable, no siempre se coloca y a veces no se coloca en la descripción de la actividad, y duración de la actividad. Claro, si yo por ejemplo estoy utilizando Project, pues yo coloco
fecha de inicio, fecha de terminación, automáticamente pues va calculada la duración. Igual aquí también colocamos fechas, en este momento no estoy hablando de las fechas, y la duración se las coloco en ese colorcito porque todavía no la vamos a tocar la duración. Vamos a hablar simplemente de cómo lo secuenciamos. Y también les aclaro, esto que vemos aquí del número de actividad no es más que de referencia, es decir, yo puedo listarlas como actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no significa que vayan en ese orden, no necesariamente. Lo puedo colocar con letras A, B, C, D, F, G, H. Es simplemente para listarlas de referencia. Entonces, ¿cómo empezamos a secuenciar? Aquí vemos para un proyecto que esta actividad de construir puestos depende de estas dos, de reclutar voluntarios y comprar materiales. Es decir, para este ejemplo, yo no puedo empezar a construir puestos si no he terminado de reclutar los voluntarios y de comprar materiales. Puedo haber terminado cualquiera de esas dos actividades, pero si no he terminado la otra, no puedo seguir con construir los puestos. Pintar puestos depende únicamente de construir puestos. Cuando termine de construirlos, los puedo pintar. Y estas dos, desmontar puestos y limpiar, dependen de pintar puestos. Hasta que yo no termine de pintar los puestos, no puedo empezar esas dos. Ahora, estas dos, si yo quiero, las puedo hacer paralelamente. No depende una de la otra. Lo puedo hacer simultáneamente, así como estas dos de acá. Que definitivamente no va. Que haya un bucle, que por ejemplo ahí A depende de C, C depende de B, B depende de A. Siempre que yo voy a programar un proyecto es claro un inicio y un fin. ¿Cuál es la primera o las primeras? ¿Cuál es la última? Eso estaría, mejor dicho, completamente mal, porque entonces no, ¿por cuál empiezo? Por A, no, pero A depende de C. Entonces por C no, C depende de B. Y se crea un bucle que no se puede resolver. ¿Qué tenemos en cuenta cuando vamos a programar? Ok. Entonces, yo ya hice el listado de actividades, empiezo a mirar qué actividades puedo hacer simultáneamente, qué actividades se necesitan terminar para empezar la otra. Entonces, no sé, si nos vamos a la boda, habrán muchas actividades que en un principio se puedan hacer simultáneamente. No sé, simultáneamente yo puedo, aquí voy a dar ideas, no estoy diciendo que lo que yo les vaya a decir así tiene que ser lo que tienen que tener en cuenta en la boda. Yo puedo simultáneamente cotizar las argollas, cotizar los vestidos, cotizar el lugar, diseñar las invitaciones, y hay muchas cosas que no dependen una de otra. Depende de la ceremonia religiosa. No sé, hay iglesias pues donde eso toca hacer el curso del curso del curso. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a casar en esta iglesia, entonces tengo que hacer un curso. Si yo me voy a casar en esta iglesia, ejemplo, si me voy a lo católico, entonces que tengo que hacer el curso, que tengo que tener la confirmación, y si yo no me había confirmado, entonces tengo primero que hacer la confirmación y luego el curso, y bueno, y hay una después de otra. No me puedo casar si no he hecho el curso, y bueno, depende, no solo en lo católico, ¿no? Por eso depende de la orientación religiosa, pues hay ciertos requisitos que debo cumplir. Si quiero reservar un salón,
entonces debo pagar no sé cuánto, ¿no? Entonces no puedo reservar solo firmando, sino tengo que hacer un abono. Empiezo a identificar qué actividades puedo hacer simultáneamente, cuáles dependen de otras, ¿no? Y ahí sí empiezo a desarrollar estos gráficos. Aquí vemos un ejemplo, igual de lo que habíamos visto del mismo proyecto del estudio de mercado, este de acá, de estas actividades que identificaron acá. Aquí hicieron el diagrama de red. Por ejemplo, primero se identifican los consumidores meta, luego elaborar el cuestionario, luego hacer las pruebas piloto, luego revisar los comentarios, y luego de esta se pueden hacer estas 4 simultáneamente sin ningún problema. Preparar las estampillas, imprimir el cuestionario, desarrollar el software, desarrollar los datos. Y por ejemplo, para enviar el cuestionario sí o sí debo hacer estas 2, para probar el software sí o sí debo hacer estas 2, para introducir los datos debo haber enviado los cuestionarios y haber probado el software, luego analizar los resultados y finalmente elaborar el reporte. Es claro, un inicio, un fin, cuáles dependen de otras, cuáles se pueden hacer simultáneamente. Hay proyectos que llegan a ser muy lineales, hay proyectos que se realizan cualquier cantidad de actividades simultáneamente. Depende de la naturaleza del proyecto. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Señora. No, señor. No, vale. Listo, ¿qué vamos a hacer en este momento? Bueno, primero, pues nada, tomemos break, no sé, 15, 20 minutos. 20 minutos. Listo, 20 minutos, es decir, hasta las 8:15, y después asumo que se van a tomar 20 minutos para revisar lo que sería pregunta 3, 4, 5. Pregunta 3, 4, 5 sería la lista de actividades, los responsables y el diagrama de red. Bueno, media hora pues. Que repito, no pretendo que lo hagan todo, empiecen a revisar, a plantearlo, y más que todo revisen si tienen inquietudes, por supuesto, para colaborarles. Por lo pronto, ya nos vemos 8:15. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Y hasta ese momento ahí terminamos lo que sería capítulo 4, ya que sigue capítulo 5, lo que es desarrollo del programa. Igual, vamos a mirar rápidamente. La gran mayoría estará familiarizado con estos diagramas. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí sí pasamos a determinar cuánto duran las actividades, cuál es la duración del proyecto, lo que veían de pronto, de holguras, ruta crítica, todo eso. ¿Qué necesitamos previamente al desarrollo del programa? Estimación de los recursos, la duración de las actividades y fechas de inicio y terminación del proyecto. En este momento vamos a hacer énfasis en la estimación de la duración de las actividades y cuándo iniciamos, cuándo terminamos. Una vez más voy a
tratar de pasar rápido, pero si por algún motivo alguien tiene una pregunta, necesita que repita algo, con confianza. Nosotros podemos estar en dos situaciones. Cuando sabemos que el proyecto arranca hoy y vamos a ver cuándo termina, claro, igual hay una fecha estimada, pero sabemos que inicia hoy y vamos a ver cuándo termina. Estamos hablando normalmente de las primeras fechas. Parto del inicio del proyecto y vamos a ver cuándo termino. O podemos estar hablando de un proyecto tipo sí o sí tiene que completarse en tal fecha y nos devolvemos ahí para acá para ver cuándo tendríamos que iniciar. Profesor, Sí, señor. en este caso el proyecto, entonces, el inicio de actividades sería en diciembre y el finalización el 30 de junio. Ya iba a hablar de eso. La boda. Sí, señor. Estamos en un proyecto en el que sí o sí la boda se da el 30 de junio. Pues no hay lugar a que, no sé, que el sacerdote, pastor, la persona pues que va a oficiar la ceremonia religiosa no llegó el 30 sino al día siguiente, que el pastel no llegó, cosas de ese estilo. Sí o sí se tiene que hacer en esa fecha, ni se puede dar que sea, no, se adelantó. No, los del banquete llegaron 3 días antes. Es un tipo de proyecto en el que sí o sí se va a hacer en esa última fecha, 30 de junio. Ahora, parte del trabajo justamente es determinar, listo, ya tengo claro que sí o sí la boda se da el 30 de junio. Empiezo a programar el evento y a darme cuenta, y aquí pues, le devuelvo un poco a Raúl y empiezo a darme cuenta, ok, es necesario que empiece a trabajar desde el 1 de enero. Ojo, no es desde diciembre, ¿no? El 31 de diciembre toman la decisión de casarse y a partir del 1 de enero pues es que se va a empezar a trabajar, son 180 días. Yo puedo llegar a la conclusión de, no sé, solo me voy a gastar 50 días, no voy a empezar el 1 de enero. Puede que de pronto tengo la agenda súper apretada y me va a gastar los 180 días. O incluso una posible conclusión sería, todo lo que yo tengo en mente no me dan los 180 días. Recuerden, en este momento estamos en la fase de planeación. Y como estoy planeando, todavía no he iniciado el proyecto, podría pasar que la conclusión fuera, no, debimos haber empezado en el 1 de diciembre, yo qué sé. Y claro, ya después empieza uno a hacer ajustes. Entonces, si estoy en un tipo de situación en el que, no sé, de los 180 días, voy a utilizar solo 60 días. Si yo digo que empiezo el 1 de enero y para terminar el 30 de junio, no sé, de pronto tenga muchos días sin hacer nada, de pronto no es tan conveniente ahí empezar el 1 de enero. Lo que sí es claro es que desde ahí es que tengo para trabajar, y no se puede pues entregar tarde. Ya distinto un proyecto, no sé, de construcción. eh, Ustedes pueden comprar apartamentos sobre planos, jamás van a entregar en la fecha estipulada. Siempre hay retrasos, ¿no? Es normal, ¿no? Es el tipo de proyecto que sabemos cuándo inicia, hay una fecha estimada de terminación obviamente, pero en el desarrollo del proyecto hay distintos imprevistos que hacen que nos extendamos en la terminación del proyecto, ¿no? Pero pues no pasa nada, ya se sabe. mm, y que yo le vaya a entregar a una persona, no sé, que le dije que le entregaba ahorita el 30 de junio y a la final le va a entregar el 30 de noviembre, también uno como cliente, uno ya sabe. ¿Listo? Entonces sí es importante determinar en qué tipo de proyecto estoy y adicionalmente, así yo esté en un tipo de proyecto
en el que tengo fecha de inicio, y vamos a ver cuándo termino, o tenga fecha de terminación y vamos a ver cuándo inicio, igual trabajamos con ambas fechas, tanto primeras como últimas simultáneamente, para llegar a determinar la holgura, que ahorita hablamos de la holgura. Cuando hablamos de las primeras fechas, yo termino la primera fecha de inicio. Bueno, siempre tenemos fecha de inicio, fecha de terminación, primeras, últimas. Primera fecha de inicio, la determino pues, ¿a qué va a ser igual? A la última fecha, perdón, a la primera fecha de terminación de la actividad precedente. Y la primera fecha de terminación de una actividad va a ser igual a la primera fecha de inicio más la duración de la actividad. Si yo digo que esa actividad inició en el día 2, por ejemplo, y que tiene una duración de 5 días, pues ya la primera fecha de terminación sería en el día 7. Importantísimo, antes de casi se me escapa, cuando hablamos de la duración de las actividades, yo debo tener en cuenta incluso tiempos de secado, de terminación, lo que sea, tiempos que yo debo esperar antes de iniciar la otra actividad. No sé, voy a decorar los salones de la universidad y voy a pintar y después poner un papel tapiz. Puede que yo me demore un día pintando, pero si después debo esperar 2 días a que se seque la pintura antes de pasar a poner el papel, pues yo tener en consideración esos 2 días y no colocar que me demoro un día, sino 3 días, para cualquier proyecto. Y cuando hablamos de la última fecha, de las últimas fechas de inicio de terminación, aquí yo tengo es la última fecha de terminación de la actividad, y la última fecha de inicio de esa actividad va a ser igual a la última terminación menos la duración. Ya vamos a ver aquí con un ejemplo, con el mismo de el estudio de mercado del consumidor, cómo funciona. Tengo acá, bueno, al recuadro que habíamos visto, pues le suelo agregar las primeras fechas y las últimas fechas. Aquí tenemos el mismo ejemplo de el estudio de mercado del consumidor, las mismas actividades. Y me devuelvo un momento. Ojo que aquí, por ejemplo, únicamente sé que va esta, luego esta y así sucesivamente. Si se dan cuenta, aquí todavía no tengo la duración de las actividades, pero para el ejercicio que hacen acá ya han calculado la duración de esas actividades. Vamos a pasar a revisar cómo están esos cálculos. Voy a empezar primero por las primeras fechas, luego por las últimas. La primera actividad que tengo inicia en el día 0. Si tiene una duración estimada, pues la terminación siempre va a ser igual a esta más esta. Igual acá es esta más esta y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Recuerden que después de esta iba esta, entonces si esta termina acá, esta inicia ahí mismo. Si esta termina acá, la que sigue termina acá. Luego seguía la 4, esta termina acá, la que sigue inicia acá. ¿Qué pasa con las 5, 6, 7 y 8? Que recuerden, esas 4 dependían de la actividad 4. Cuando la 4 termina acá, todas esas que siguen
van a iniciar ahí. ¿Mm? Y pues la terminación sí no cambia, este más este más este más este. ¿Qué pasa? Profe, pero no sería mejor que lo iniciaran el mismo día. Ok, Paula, buena pregunta y no te preocupes, no tengo problema. Yo voy a decir que depende del proyecto, del tipo de actividad. Y ustedes me confirmarán, hay proyectos donde, mejor dicho, eso ni siquiera es de días, sino de horas, mejor dicho, una actividad tras de otra. ¿Sí? Como hay proyectos donde sí, bueno, termino esta actividad, mañana inicio. ¿Sí? No quiero generalizar, pero vamos a pararnos en ese escenario, en ese momento, de que, ok, ¿qué pasa si no inicia el mismo día, sino al día después? Me parece válido. Y en ese momento diría, depende del proyecto. ¿Sí? Si yo lo fuera a hacer así como tú dices, pues nada, entonces si aquí este terminó en la 3, pues este inicia en la 4 y entonces este terminaría en la 14 y este iniciaría en el 15 y me parece válido. Pero no lo voy a generalizar ninguno de los dos para algún proyecto. Porque verdad hay proyectos que lo llevan a uno no le dejan a uno ni terminar una actividad cuando ya está iniciando la otra. Ahora aquí está por días, lo pude haber colocado por semanas, pero hay proyectos que sí o sí se van por horas. Montaje de un evento, llámese boda, llámese fiesta, llámese concierto, obra de teatro, lo que sea. Ya ni siquiera estoy hablando de actividades por días, sino por horas. El montaje, el sonido, la prueba del sonido, bueno, vestuario, un montón de actividades que eso es, mejor dicho, los tienen así corriendo. Pero en ese momento, siguiendo con la lógica de ese ejercicio, voy a asumir que inicia tan pronto termina el otro. ¿Listo? Ahora, fíjate Paula y todos que aquí tengo una fecha de terminación, termino en el día 138. Si yo voy a asumir que voy a iniciar la actividad al día siguiente, que me parece válido, solo cuando iba aquí, ya esta la llevaba no que iniciaba en el día 13, sino en el día 15. Y esta terminaría en el 35, esta iniciaría en el 36. Mejor dicho, así voy corriendo, van a ser varios días, no sé cuántos en este momento. No sé cuántos en este momento. Y definitivamente serían muchos más días para terminar el proyecto. Podría darse también una combinación de ambas, que hayan ciertas actividades que por la naturaleza de la actividad, la que sigue yo solo la voy a iniciar al día siguiente después de la otra. Como van a haber actividades que yo puedo hacer esta, inmediatamente arranco la otra. ¿Mm? Tengo que mirar eso, ahí sí depende pues de la información, de cómo se desarrolla el proyecto. En este momento pues estamos con un ejemplo académico. Y acá, ¿qué pasa con la actividad 9? Que la actividad 9 dependía de las 5 y las 6. Y ambas actividades tienen distinta fecha de terminación. Entonces, ¿cuándo debería arrancar la actividad 9? Habíamos dicho que iba a ser la primera fecha de terminación de la actividad precedente, pero cuando son varias actividades precedentes, pues va a ser la primera fecha de terminación más tardía.
En este caso sería el día 48, que es el que está acá. ¿Qué pasa con la 10 que dependía de las 7 y la 8? Misma situación. Voy a tomar la primera fecha de terminación más tardía, que en este caso es 50, para iniciar esta. ¿Por qué? Así esta haya terminado en el día 40, hasta que las dos no se completen, no puede iniciar esta. Y así llegamos a la final, bueno, a una duración de 138 días. Regálenme un segundito, ya vengo. Listo, muchachos, qué pena. Entonces, llegamos a determinar que si el proyecto iniciara hoy o en ese momento cero, se tomaría 138 días. Pregunto, ¿la tienen clara en este momento? ¿Sí? Vale. Ahora, para las... Bueno, cuando las actividades, profesor, cuando las actividades se desarrollan en forma paralela, no hay no se suman los días, ¿o sí? No se suman los días. Porque si se hace en forma paralela, si es secuencial, sí, pero no sé si en forma paralela, si hay varias actividades en forma paralela, hay que tener en cuenta para los días totales. Sí, y aquí lo estamos haciendo. Vuelvo, actividad 5, 6, 7, 8 se realizan paralelamente. Correcto. 5. Por ejemplo, estoy hablando de primeras fechas, estoy asumiendo que todas inician en el día 38. Ok, sí. Y cada actividad igual, ojo que cada actividad se realice paralela, tenga dependiente o no, lo que sea, siempre va a tener una duración estimada, Ajá, que la sí, tenemos sí. acá, y yo voy a calcular siempre cuándo terminaría esa actividad. Ok, que las voy a realizar todas esas paralelamente, pero igual tienen una fecha de inicio, una fecha de terminación. Eh, Ahora, lo que pasa es que yo tengo en cuenta estas fechas de acá, pues para las actividades que siguen, que era un poco lo que hacíamos. Actividad 9 dependía de las 5 y 6. Ok, las 5 y 6, esta termina en el día 40, esta en el 48. Pues nada, le tocó esperar hasta el día 48. No puede iniciar antes porque depende de estas dos. Pero yo sí estoy teniendo en cuenta el tiempo, pues la duración de las actividades que se realizan paralelamente. Sí, señor, correcto. Gracias. Vale, Raúl. Ahora, cuando hablamos de últimas fechas, estamos hablando de yo parto de la fecha en que necesito entregar el proyecto. En este ejemplo están asumiendo que el proyecto se tiene que completar dentro de 130 días. Entonces esa es la
fecha que coloco, de última fecha de terminación. Igual, la duración de las actividades no va a cambiar, sigue siendo la misma. Aquí ya lo que yo hago es calcular la última fecha de inicio, siendo la última de terminación menos la duración. 130 menos 10. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que para que esta actividad termine en el día 130, a más tardar debería iniciar el día 120. Me voy a las actividades precedentes. Antes de la 13 estaba la 12. Entonces, ¿cuándo debería terminar esta? Su última fecha de terminación va a ser igual a la última fecha de inicio de la actividad siguiente. La última fecha de inicio igual 120 menos 8, 112. Antes de analizar los resultados estaba esta, entonces su última fecha de terminación sería igual a esta última fecha de inicio. Aquí la duración la calculo igual. Aquí última fecha de terminación la calculo igual. 11, sí, 10. Aquí está esta duración, última fecha de inicio. ¿Qué pasa con las que vienen antes? Recuerden, entre las 5, 6, 7 y 8 se hacían juntas. La 9 dependía de la 5 y la 6, la 10 de la 7 y la 8, y la 11 dependía de la 9 y la 10, ¿cierto? 11 dependía de la 9 y la 10, perdón. Sí. Entonces noten que como estas dos actividades preceden a la 11, si yo digo que la 11 a más tardar debería iniciar el día 105, todas las actividades precedentes de esa actividad, que en este caso son la 9 y la 10, deberían terminar a más tardar en esa fecha. Sigo calculando la última fecha de inicio. Por ejemplo, dijimos que la 10 dependía de la 7 y la 8, mismo ejercicio. Si esta debería iniciar a más tardar en el día 100, las dos precedentes deberían a más tardar terminar en el día 100. Y luego las 5 y las 6 eran precedentes de la 9. Si la 9 debería iniciar en el día 40, pues estas deberían terminar en el día 40. Estos cálculos de aquí pues sí, sin problema. Ahora, luego todas estas 5, 6, 7 y 8 dependían de la 4. ¿Se acuerdan? Ok, entonces ahí, ¿cuál sería la última fecha de terminación? Sería igual a la última fecha de inicio más temprana de las actividades siguientes, que es lo que vemos ahí. Todas esas actividades, 5, 6, 7, 8, dependen de 4. Y yo estoy colocando ahí a más tardar cuándo debería iniciar cada actividad. Por consiguiente, ubico la más temprana, que en este caso es el día 30, y ahí debería más tardar terminar esta actividad. Puede que por las otras actividades pudiera terminar en el día 38, incluso en el día 88, en el día 98, no importa, pero es que yo necesito que las 6 a más tardar inicie en el día 30, entonces le tocó a esta a más tardar terminar en el día 30. No importa que las otras actividades tuvieran que esperar lo que sea. Pues digo, tuvieran que esperar para el inicio, ¿no? Que eso también pasa en algunos proyectos
terminé lo que me tocaba, pero para hacer lo que sigue tengo que esperar que terminen otros. No importa. Y de aquí para atrás es exactamente lo mismo. Estas ya eran todas una detrás de otra. Esta debería iniciar en el 25, pues la anterior debería terminar en el 25. Esta debería iniciar en el 5, pues esta debería terminar en el 5. Esta debería iniciar en el menos 5, esta debería terminar en el menos 5 y esta debería iniciar en el menos 8. ¿Eso qué quiere decir? Que si el proyecto se debía entregar en 130 días, yo debía haber iniciado hace 8 días. Es decir, estoy fuera de tiempo. El resultado que me arroja acá de este menos 8 y de este 138 siempre va a coincidir. ¿Cómo así? Habíamos dicho que el proyecto se requería en 130 días y yo lo calculé con primeras fechas y me dio que terminaba en el día 138. En el día 138. Es decir, tengo un retraso de 8 días. O estaba mirando con últimas fechas que debía entregar en 130 días y me da que debía haber iniciado hace 8 días. Me sigue mostrando el mismo resultado. Si por algún motivo yo hago los cálculos, no sé, aquí me dio 138 días y aquí me dio menos 2, algo tengo mal. Nunca va a ser distinto el resultado en cuanto a los días que tengo de más o los días que tengo de retraso, de si yo lo hago con primeras o con últimas fechas. Si tengo diferencia, ya le doy la palabra, Raúl. Si tengo diferencias, por lo menos alguno de los dos tengo mal. ¿Sí, Raúl? Una consultica. Digamos de que lo que acabas de mencionar ahí con este inicio negativo, con este inicio 8 días antes, uno lo que mi pregunta donde va, uno podría ajustar sería los días, restringir o limitar un poco más los días para ejecutar cada actividad, Sí. para poder ensamblar el inicio con la terminación. O se deja ahí como digamos, como ese negativo, esa fecha negativa, dando a entender que había que empezarlo antes, ahí porque si uno presenta, digamos, una fecha, un programa con una fecha de inicio y terminación, y después de haber desarrollado todos los cálculos, está descuadrado, pues pienso que no es correcto dejarlo dentro de ese calendario, ese cronograma como negativo. No sé si estoy equivocado. Bueno, Raúl, no está equivocado, pero entonces recuerden que les dije, en este momento estoy en la fase de planeación y una posible respuesta, un posible resultado sea no me alcanza el tiempo. Como en este caso, no sé, ubíquense en la boda, ustedes están revisando las actividades, la secuencia que hicieron y les da que debieron haber iniciado el 20 de diciembre. Está bien en ese momento, ojo, paso a seguir, claro, yo reviso si se pueden hacer ajustes porque hay algo que yo debo tener en cuenta, no siempre se pueden hacer ajustes, o sea, hay actividades que por más que yo le dé vueltas y le dé vueltas, esa va a ser la duración y no hay nada que hacer. Como hay actividades que yo sí puedo acelerar la duración de esas, algo que vamos a ver algunas clases después, algo que se llama la metodología de equilibrio entre tiempo y costo, donde efectivamente yo paso a mirar, listo, voy a reducir la duración de las actividades, pero normalmente, ¿qué me implica reducir la duración? Aumentar los costos. ¿Por qué? Porque me va a implicar, en el común de los casos,
invertir más recursos para acelerar esa duración. No sé, necesito contratar más personas para que me terminen más rápido algo. Y entonces también ahí va lo otro. Primero, debo considerar si es posible, no es posible reducir la duración. Y segundo, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Claro, voy a asumir costos más altos para reducir la duración, pero tampoco lo voy a hacer a lo que caiga. Voy a tratar de optimizar ese incremento de costos. Pero supongamos que, no sé, planteamos este proyecto, 138 días, revisamos, mejor dicho, si alguna actividad podríamos reducirle el tiempo y definitivamente no. Y bueno, aquí me ando me ando anticipando un tema. Lo otro es que yo voy a enfocar mis esfuerzos en las actividades que hacen parte de la ruta crítica. Ahorita hablamos un poquito de eso. Actividades que estén fuera de la ruta crítica, yo puedo reducir el tiempo todo lo que quiera y no me va a afectar la duración del proyecto. Entonces sería en vano mis esfuerzos por reducir la duración de ciertas actividades. Por eso es que es importante, cuando uno identifica la ruta crítica, no es solo por esto es lo que me marca la duración del proyecto, sino ok, cuáles son las actividades que se van a llevar mi mayor atención, no solo para reducirlas si es posible, sino en la ejecución de esas actividades, porque tengo clarísimo que si se retrasa, así sea un día una de esas actividades, se retrasa un día todo el proyecto. Entonces normalmente son las actividades que se llevan un mayor monitoreo, un mayor rigor, y de pronto actividades fuera de la ruta crítica, de pronto el monitoreo tiende a ser un poco más laxo. Digamos que hay varias cositas implícitas, pero si definitivamente le dimos vueltas y no, son 138 días, que es otra posibilidad, no se puede reducir. ¿Qué sería lo mejor? Pues plantear desde el principio, no se lo va a tener para dentro de 130 días, se lo tengo para dentro de 138. No sé, depende un poco de en qué momento me encuentro con el cliente. No es lo mismo si estamos negociando, estamos planteando hasta ahora el alcance, definiendo los entregables, las fechas, todo eso, y mi cliente me dice, no, yo lo necesito para dentro de 130 días, y yo le puedo decir, no, se lo tengo para dentro de 140 incluso. No, que es que no me sirve, no se lo hago. Bueno, ya veré si yo le digo no se lo hago y prefiero no a quedarle mal, o soy de los que también pasa que le digo, bueno, está bien, no se preocupen, 130 días, aún sabiendo que no lo voy a tener. Ojo que no estoy justificando, pero es algo que pasa mucho. Y ya después, cuando se llegue los 130 días, entonces empiezo a dilatar y no, que llámeme mañana, en 2 días, y ahí dilatando, tratando de entretener al cliente, me gano esos 8 días. Práctica que no sugiero que la hagan, pero hay industrias donde es muy común. No tengo nada en contra, pero por ejemplo, tipografía, imprenta, se ve muchísimo. Pues les digo, aquí va a ser una generalización. Yo en todo lo que trabajé en eventos, trabajé con un montón de imprentas, pues jamás encontré una que fuera cumplida. Discúlpenme si de pronto tienen conocidos que trabajen en el sector, pero les cuento un poco mi experiencia. Y al principio me ocasionaba problemas, porque yo me confiaba de que yo iba y me decían en una semana se lo tengo, y mentira, no era una semana, sino eran 15 y a veces 20 días.
Pero al principio a mí me decían en una semana y yo me programaba para dentro de una semana contar con eso. Claro, eso me generaba problemas. Ya después fui aprendiendo un poco y entonces yo sabía, pues no le iba a decir eso a la persona, pero ya sabía que si me decía en 15 días el tiempo que me dijera, yo ya le sumaba por lo menos otros 10 días. ¿Mm? Y yo ya tenía un estimado ciertos productos que yo mandaba a imprimir, ya sabía que se demoraban más o menos un mes, así me dijeran 15 días, entonces yo no se los iba a mandar imprimir 15 días antes de que yo lo necesitara, sino un mes antes de que yo lo necesitara. Me tocó jugar un poco, no con los tiempos que me daban ellos, sino con lo que yo evidenciaba que realmente se demoraba. ¿Por qué hacían eso? No tengo ni idea. Eh, que sería lo correcto que de verdad dijeran, no, no se lo tengo en 15 días, se lo tengo en 20 días, en un mes, lo que sea. Pero lo usan muchísimo. Y les pongo un ejemplo que no es de proyectos, pero de pronto algunos lo han vivido, pero es un poco la misma situación. Yo no sé si a veces ustedes cuando hayan ido a peluquería, yo que sé, corte cabello, uñas, lo que sea, que les digan 10 minutos ya lo atendemos y a veces los tienen media hora, 40 minutos esperando. Y yo le preguntaba a una chica, porque siempre dicen que 10 minutos y saben que se van a demorar una hora. Y yo le decía, yo prefiero que me digan una hora, me voy, hago otra vuelta y vuelvo a que me digan 10 minutos y me tengan ahí sentado una hora. Y la respuesta que me daba era, es que donde yo le diga que me demoro más, se va. Y sabían que igual, que el cliente se iba a molestar, que iba a estar de mala cara, lo que fuera, porque no les hablaba de esperar un poquito más. Le decían, no, no, 10 minutos y media hora, 40 minutos. Pero tenían clarísimo, pues sí, no les interesaba que de pronto se moleste un poco al cliente, pero pues para no dejarlo ir. Y fíjense que es un poco jugar con, sé que no le voy a cumplir en los 10 minutos, pero pues le digo para asegurar el cliente y después empiezo a dilatar. Lo mismo que acá, lo mismo que en las tipografías, que pasa mucho que sé que no voy a cumplir, pero no voy a dejar ir al cliente. Y ya después le trato de dar manejo en ese tiempo entre que debía entregarle y estoy demorado. ¿Listo? Entonces, en este momento, ojo que la idea, no quiero que me lo entreguen. Este es un ejemplo del libro, un ejercicio del libro. Ahí está la duración, recuerden que es esta de acá. Esa duración, por supuesto, estará expresada en semanas. ¿Por qué? Porque aquí preguntan por semanas. Les coloco en rojo holgura, ruta crítica, porque de eso hablaremos un poco mañana. Pero quiero que empiecen a revisar, ok, vamos a calcular cuáles son esas primeras y últimas fechas. Sugerencia en una tabla similar a esta, porque luego aquí es donde vamos a calcular lo de la holgura y a revisar cuáles son las que hacen parte de la ruta crítica y todo eso. Mañana sí le vamos a dar fin al ejercicio. Pero sí, tómense ahorita, no sé, 10, 15 minutos para que empiecen a revisar y si hay inquietudes, y ya ahorita sigo y mañana tratamos el tema de holgura y ruta crítica. Algo similar a esto, pero con este ejercicio creo que es sencillo. Y fíjense que al final es un poco lo que se va a hacer
con la boda. Ya después de que hemos pasado por definir las actividades, de diagramar, de determinar la duración, paso a determinar primeras fechas, últimas fechas, y bueno, ya ahorita revisamos lo de holgura y ruta crítica. Entonces revisen 15 minuticos y ya seguimos, ¿listo? Mañana vamos a iniciar, pues voy a hablarles en este momento de la holgura rápidamente, algunas cositas pues generales para cerrar la clase, y mañana se esperaría de esta actividad, ahí sí que terminen pues como tal el ejercicio, revisar cuál es la ruta crítica, calcular la holgura. Porque les decía que era importante primeras y últimas fechas. Ustedes notarán aquí en la fórmula de holgura que se utilizan esas fechas. Siempre última menos primera, ya sea de terminación o de inicio. Con cualquiera de las dos, el resultado es exactamente el mismo. Mañana lo vamos a ver, es decir, si aquí yo fuera a calcular la holgura actividad por actividad, sería última menos primera, entonces por ejemplo menos 5, menos 3, menos 8, o última de inicio menos primera de inicio, menos 8, menos 0, menos 8, da el mismo resultado para todas las actividades. Y uno empieza a identificar la holgura actividad por actividad. Eso matemáticamente, conceptualmente, el tiempo que tengo de más, o el tiempo que me falta para completar el proyecto. Lo calculamos actividad por actividad, y las actividades con la menor holgura son aquellas que conforman la ruta crítica. Entonces, listo, ¿para qué me sirvió todo esto de determinar las primeras y últimas fechas, la holgura y la ruta crítica? Como, ¿qué pena, alguien iba a decir algo? ¿No? Vale. Como ustedes ven ahí, ruta de actividad es más larga, es decir, va a ser la ruta que me muestra la duración del proyecto. Hasta que esta no se concluya el proyecto no puede concluir, pero más allá de eso es pues porque al final yo voy a necesitar que se concluyan todas las actividades, si no pues no las tendría en el diagrama. Me va a marcar la duración total del proyecto y ya lo evidenciaremos mañana. Son las actividades que, como bien lo decía, si yo la retraso un día, se me retrasa un día todo el proyecto. Asimismo, si yo acelero un día, se me acelera un día todo el proyecto. ¿Qué pasa con las actividades que están fuera de la ruta crítica? Y lo evidenciaremos mañana. Yo puedo acelerar lo que quiera todas esas actividades, no me va a afectar, no me afecta la duración del proyecto. Perdí mis esfuerzos, mi tiempo y posiblemente mis recursos acelerando actividades fuera de la ruta crítica. Se pueden llegar a retrasar, tienen un límite, sí, pero se pueden llegar a retrasar sin afectar la duración del proyecto. Es ahí donde yo les digo, esas actividades, el tema del monitoreo, del seguimiento tiende a ser un poco más laxo, no que no haya, pero como sé que si de pronto se me demora un poquito más, no pasa nada, no es tan grave, mientras que las actividades de la ruta crítica, listo, si el proyecto necesita acelerarse, voy a procurar acelerar actividades que estén dentro de la ruta crítica. Supongamos que no necesita acelerarse
igual, el tema del monitoreo, el seguimiento a esas actividades va a ser más fuerte, porque donde se me atrase un poquito, se me atrasó todo el proyecto. Para eso me sirve identificar. Y como les decía, algunas clases más adelante hablaremos de la metodología de equilibrio entre tiempo y costo, y yo entro a trabajar las actividades que están dentro de la ruta crítica. Igual, no me interesa hacer cálculos pues de actividades fuera de la ruta crítica. Ustedes ven ahí holgura libre, pues nada, hablábamos de cuánto tiempo tengo en holgura total. Bueno, cuánto tiempo tengo de más o cuánto tiempo estoy atrasado. Aquí lo veíamos de manera general para el proyecto. Tenemos claro que tenemos un retraso de 8 días en el proyecto, pero nosotros también podríamos mirarlo actividad por actividad. Y de hecho se hace, ¿no? Saber qué tanto puedo llegar a retrasar una actividad sin afectar el inicio de la siguiente, y en general sin afectar la duración del proyecto. Igual, mañana revisaremos, pero inicialmente la idea es que mañana completen esta tabla. Aquí pues va la holgura y bueno, llegamos a mirar cuál es la ruta crítica y eso. Y fíjense, mañana sí también destinaremos un tiempo corto, ya que miren lo que son las preguntas del capítulo 5, que básicamente es lo mismo que miramos acá, de determinar la duración, determinar la ruta. La duración, las fechas, primeras, últimas, ruta crítica, son un poco esas preguntas. Y bueno, ¿qué les va a quedar para que lo revisen por cuenta propia? No tiene que ser hoy. Capítulo 6, voy a dejar que lo revisen por cuenta propia para ya ahí sí luego revisar capítulo 7, que es como tal lo que tiene que ver con determinación de costos y elaboración de presupuesto. Mañana les hablo un poco de qué trata el capítulo 6, para ubicarlos y ya ustedes lo revisan en el curso de esta semana. Igual, para responder la pregunta 1 del capítulo 6, pues ya ustedes lo harán también por cuenta propia. Chévere que le peguen una leidita a esas paginitas para mañana. Son 2-3 páginas. Es simplemente una introducción del capítulo 7, de porque es la importancia pues de una gestión de costos. No voy a hacer quiz ni nada, pero es un poco para ubicarlos en lo que vamos a hacer después de terminar esto de acá. No sé si tienen preguntas en el momento, si todo claro. Bueno muchachos, pues nada, nos vemos mañana. Cualquier cosa me escriben y bueno, feliz noche, Dios los bendiga. Muchas gracias, profesor. Listo, profe, feliz noche. Con mucho gusto. Listo, profe. Gracias.